alumnos y para que ese alumno pueda en esa gran diversidad vivir. Hoy podemos decir, necesitamos un cambio, pero ¿hacia dónde ese cambio? Nuevo paradigma. Necesitamos ese cambio, pero el cambio lo tiene que hacer toda la comunidad educativa. Comunidades de aprendizaje donde juntos caminemos hacia ese B, donde juntos sepamos cuál es nuestra cima. Esta sería la primera idea de hoy. Con vídeo o sin vídeo sería la primera idea de hoy. La necesidad de ese cambio y que todos trabajemos, yo creo que aquí se está dando respuesta en el Congreso, todos trabajemos para que realmente haya ese cambio y para que realmente en todas nuestras comunidades seamos muy sensibles al cambio, ¿no? Decíamos por dónde empezar. Decíamos que ese por dónde empezar nos tiene que llevar a ser como muy capaces de desinstalarnos y de empezar a apuntar maneras. Entonces yo voy a explicar nuestra experiencia. Nuestra experiencia para nosotros ha sido válida y creo que para muchos grupos pues, que nos siguen o muchos grupos que van bebiendo, diríamos, de ese manantial, pues también la consideran válida. ¿Pero por qué la consideran válida? Porque cuando llegan en las aulas ven cambios. Cuando llegan en las aulas ven transformaciones. Cuando llegan a las aulas se dan cuenta de que ha ocurrido algo nuevo. No sé si se nos puede pedir que lleguemos a las aulas y nos pongamos con videojuegos. Yo creo que no se nos puede pedir. Lo que sí que se nos puede pedir es que en clase de historia empecemos algún tema con videojuegos. Lo que sí se nos puede pedir es que seamos capaces de no hacer todas las clases igual. Y lo que sí se nos puede pedir es que nos den herramientas para ser capaces de que nuestras clases, todo y que están centradas siempre en Jesucristo, como dijo muy bien la ponente inaugural, tienen que estar metodológicamente centradas sobre todo en el alumno. Alumno protagonista, pero trabajo cooperativo. Porque si ese alumno lo hacemos protagonista solo a nivel individual, generaremos un individualismo que será muy difícil, o una confianza tan grande en el mismo, que será como muy, pero muy difícil de que ese alumno pueda luego transformar el mundo o que luego se comprometa con el mundo. Muy difícil. Ahora sí que tienen el vídeo, me parece. ¿Sí? Ha costado, ¿eh? Alguien dirá, tiene que ser muy bueno para que lo podamos... ¿Eh? Pues sí. Apostamos por estos alumnos. Maybe if you were some spearheaded guy, I would listen to what you have to say. My number one priority for the next 4 years is to ensure that all Americans have the best education in the world. Ask me my 3 main priorities for government, and I tell you, education, education, and education. State in your opinion, making it ring in my head all day. And you say, my children weren't to say, my children's children, they're the ones to blame. And you say, I didn't behave, but it's not just
The world is facing huge challenges, and they're growing daily in severity, in scale, and in complexity. It's no exaggeration to say that they are not going to go away. Indeed, they will get worse, unless we can start to find solutions, and find them soon. If we're going to survive, we desperately need the next generation to be smarter, more adaptable, and better prepared than any that have gone before. Our only chance is to improve the way we teach our young, to equip young people with the skills and attitudes that might steer this world of ours to a far safer place than at present looks likely. The question is that what our current education system does? Dar respuesta a esta juventud. Por ahí empezamos, por dar respuesta a estos jóvenes. Siempre que hay un cambio, lo importante es tener una relación inteligente con el pasado. Hay muchas cosas del pasado que hemos hecho no bien, sino muy bien. Hemos recibido una herencia de las congregaciones que no solo es loable, sino que podemos llegar a hacer cambios gracias a todo lo que hemos recibido. Y ese mirar hacia atrás tiene que ser alentador. No es ni destructivo, ni pensar en todo lo que hemos hecho mal. Todo lo contrario. Pero también tiene que haber esta mirada alrededor, que tenemos que ser capaces de que sea una mirada a modelos muy distintos, a modelos muy plurales. Mirar dentro del mundo de la empresa, mirar dentro de otras asociaciones que generan otras cosas y una mirada siempre capaz de extraer lo mejor. Y mirar hacia adentro. Cuando hay un cambio, ¿qué compromiso es el que queremos adoptar cada uno de nosotros y de nosotras? ¿Cuál es nuestro compromiso real? Porque claro, podemos decir hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero ¿cuál es nuestro compromiso? Y ahí es donde empiezan a fructificar las cosas. Pero recordar una vez más que nuestra misión es evangelizar. Para nosotras la calidad educativa es evangelizar, porque no pueden haber planes de pastoral si no tenemos alumnos. No pueden haber planes de pastoral si no está claro para toda la comunidad educativa que hay que dar ese mensaje de buena nueva, de Cristo resucitado y un mensaje esperanzador. El mejor elogio que nos hizo un grupo de alumnos nuevos, y me lo dijo su mamá, es que dice, mamá, en este colegio los profes sonríen. El mejor elogio. La misión es evangelizar. La misión es que en ese motor de cambio sepamos decir que Cristo ha resucitado. Muchos conocemos bien los diagnósticos, pero también hay que apuntar a los tratamientos. Y en el mito de Platón, si recordamos, se nos dice que el alma va en un carruaje guiado por la razón, pero lleva sobre todo dos caballos. Uno es el del deseo, el del disfrute, el del apasionamiento, y el otro es el del ánimo, el de la energía. El de ser capaces de ir guiando todo nuestro cambio con estos dos caballos guiados por la razón. Deseo de cambio, ilusión también por ese cambio. Nosotros empezamos por un análisis de la realidad con esos 5 elementos que parecen fundamentales para que pueda haber todo cambio. Liderazgo, han salido aquí en las otras conferencias, ¿no? Alumnos, intereses de los alumnos,
el profesorado, la forma de trabajar el profesorado, que en las salas de profesores se empiece a hablar de cosas quizá un poco más pedagógicas, la organización del centro, la manera como el centro, que no solo a veces es cuestión económica, sino cómo el centro se organiza, cómo el centro va haciendo para que la organización sea mejor, las clases, los horarios y la familia. La familia implicada en el centro, porque el centro en su organización tiene que ser transparente. Empezamos con este análisis de la realidad. Los de atrás que no se crean al no ver que tienen que ir al oculista, al oftalmólogo. Un DAFO. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos hecho un DAFO? Un DAFO y objetivos. Y cruzar el DAFO. Es tan importante cruzar el DAFO, si recordamos. Pero hoy quizá lo que quiero aportarles, lo que quiero aportaros, es una mirada retrospectiva y generar un modelo, nos parece a nosotros, un marco de innovación sostenible. Y un modelo que puede servir tanto para el aula, como puede servir para los equipos directivos, como puede servir, diríamos, para nuestros 13 colegios pues, que tenemos en España-Camerún. Un marco de innovación sostenible. ¿Qué es lo que a nosotros hoy, en mirada retrospectiva, nos ha hecho cambiar? El descubrir las fuerzas del cambio. El descubrir, el querer dar respuesta a aquello que nos movía o aquello que nos hacía pensar de forma distinta. Pero no nos podíamos quedar aquí, porque no solo el descubrir, sino el reflexionar, el ser capaces de preguntarnos. ¿Pero quién nos pregunta? La comunidad educativa, los padres, los profesores, los alumnos, el ayuntamiento. Es decir, todo lo que es social nos pregunta. Pero en esa reflexión, a donde tenemos que llegar es a la acción. Basta ya de lo nocional. Todos sabemos. Basta de lo nocional. Acciones. ¿Qué acciones vamos a hacer cada uno de nosotros después de este congreso? ¿Pondremos un videojuego en clase o una cámara? Pues ya va a ser una acción. Pero tampoco minimicemos lo que este congreso representa. Acciones. Esa reflexión nos llevó a acciones. Y rápidamente, cuando hay acciones, te das cuenta que lo que necesitas es formación. Formación para el profesorado, formación, equipos directivos, formación, y esa formación tiene que ser implantada. Cuando uno se forma, lo saben bien todos estos profesores de la innovación por el cambio, ¿no? Cuando uno se forma, el lunes hay que llevarlo al aula. Y esa innovación tiene que traer también, esa formación tiene que traer también un seguimiento, un coach. Una persona que vaya viendo cómo esa formación se va haciendo y qué se va haciendo. Pero tampoco nos podemos quedar aquí, porque resulta que después de esta formación tiene que venir una reflexión que nos lleve a nuevos planteamientos. Vamos a poner un ejemplo. A lo que nosotros llamamos aprendizaje 1.0, nuestras fuerzas del cambio fueron, en el año 86, el fracaso escolar. Un colegio nuestro donde los alumnos salían en prensa con el 9,86, el 9,20, pero resulta que esos alumnos que salían en prensa quedaban todo un grupo de alumnos, hablo del COU, en tercero de BUP, que no podían acceder a COU. Y esto nos preocupó mucho. Año 86, una fuerza de cambio. Año 94, quisimos dar respuesta al Año Internacional de la Familia y generamos una escuela de padres donde los padres eran los auténticos maestros de sus hijos. No que recibiesen formación, sino que viniesen con sus bebés al colegio. Y otra fuerza de cambio para nosotras y para todos los que estamos aquí fue la LOCSE. El planteamiento de cómo tenían que quedar nuestros colegios. Hasta sexto de primaria, los de BUP iban a coger la ESO, iban a pasar a bachillerato. Muchas reuniones nos llevó todo esto. Pero
quizá lo interesante hoy es decir que la reflexión sobre estas fuerzas de cambio nos llevaron a viajar. ¿A viajar a dónde? Empezamos por Europa, pero vimos que en Europa todo el mundo bebía de Estados Unidos. Y entonces ir a las fuentes. Y esas fuentes, la suerte que tuvimos es que leyendo e investigando, y gracias a que la congregación pues, nos dejó viajar y nos dejó profundizar, llegamos a ver y a entender que la neurociencia nos tenía que hacer cambiar las cosas. Todo el campo de la neurología. También nos tenía que hacer cambiar las cosas el liderazgo. No podíamos seguir con una línea tan sumamente vertical. Y después la organización del centro nos venía ya por la LOCSE, ¿no? Pero esas acciones fueron estimulación temprana, educación de 0 a 3, de 3 a 6, equipos directivos. La figura del director general, desaparece. Quizá no desaparecía como, si queremos decirlo así, como una decisión final, pero sí que desaparecía en cuanto a que el liderazgo, la comunidad educativa, veía que estaba en el equipo directivo. Y ser capaces de adecuar al centro, yo diría que con poco dinero, ¿no? Ser capaces de adecuarlo a todas las necesidades que nos pedía la LOCSE. Pero, ¿cuál fue la formación? Equipos directivos. Los equipos directivos, la responsabilidad del equipo directivo en impartir esa formación a los claustros. Y reuniones semanales con el profesorado, distintas, generar la necesidad de ese cambio y también cada 3 años reunirnos los equipos directivos de toda España y Camerún. Ahí empezamos juntas a ver que tenía que haber otros cambios sobre los nuevos planteamientos. Y ahí empezaron más acciones. ¿Qué acción o qué es lo que hoy podemos decir que estos equipos directivos hicieron? Pues lo que hicieron fue ser agentes transformadores. ¿Por qué agentes transformadores? Pues precisamente porque impartían clases en las aulas, empezaban a entender el proceso que los alumnos generaban y tenían y cómo les gustaba un aprendizaje nuevo y vieron cómo las nuevas metodologías ilusionaban tanto alumnos como profesores. Y ahí los equipos directivos crecieron y dijeron, lo que estamos haciendo, pues parece que esto funciona, parece que va bien. Pero una de las cosas en las que creo que esos equipos directivos tuvieron o fueron más audaces es en mirar siempre el proceso, no el producto final de ese cambio, siempre en el proceso. En el proceso podemos hacer tantas cosas para que las cosas resulten bien, en el proceso podemos generar tantos y tantos cambios para que las cosas vayan a mejor o para que después el producto final sea bueno. A partir de ahí, profesores, plan de formación para 3 años para el profesorado, darles oportunidades para que hiciesen esa formación, pero formación impartida por el equipo directivo y dentro del propio centro. Y ser capaces también de que esa formación diese que se aplicasen los cursos a las aulas. Una vez más, diversidad de alumnado, ir ya hacia esa personalización del alumnado y hacer que el colegio sea transparente, flexible y que podamos adaptarnos en esa flexibilidad a algo nuevo. La organización es uno de los temas más difíciles. Yo soy de las que pienso que tendríamos que cambiar el horario cada trimestre, pero los equipos directivos, en el equipo directivo donde estoy, no las convenzo demasiado, ¿no? Porque además es un colegio con bastantes dificultades. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando también de una flexibilidad organizativa donde las aulas se rompen. Los pasillos también son aulas y todo el colegio es ámbito de aprendizaje. Y nos llevó a nuevos planteamientos. Y ahí quiero ponerles, es decir, si entendemos bien o si me explico bien en lo que es ese marco de innovación, tenemos claro pues cómo de esas fuerzas de cambio se reflexiona, se implanta el conocimiento, volvemos a reflexionar y nuevos planteamientos, ¿no? Pero lo que hemos descubierto, y es una cosa que
yo creo que nos ilusiona a todas, es precisamente que gracias a lo que parecía un ciclo, gracias, diríamos, a ese ir dando respuesta, cada vez crecemos. Y se convierte el círculo en una espiral, o ese ciclo en una espiral. Y algunos dirán, ¿y por qué una bota? ¿Por qué una bota de baloncesto? Yo he sido muchos años jugadora de baloncesto. Estuve seleccionada, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuve durante 2 años, me llamó el entrenador y me dijo, mira, Montse, tú eres baja, para ser alero eres una persona que no tienes la altura, pero en cambio sí que tienes un buen tiro. Entonces tu precisión en el tiro es muy buena, pero trabájate más las yemas de los dedos. En aquel momento me dijo, toca el piano o máquina de escribir para trabajar las yemas de los dedos, para tener precisión. Y después, durante todo el año, ven a tirar cada día media hora. Entonces, yo tenía la suerte de tener la Juventud de Badalona delante de casa y cuando salía del colegio, antes de ir a comer, iba a tirar y me era relativamente fácil. En los partidos, muchos tenían mucha presión. Porque claro, tenía la obligación cuando me levantaba, ¡plum!, de meter. Y eso me generaba mucha tensión. Pero tengo que confesar una cosa. Tenía una gran técnica, tuve un gran entrenador, pero en muchos partidos entró la pelota tirando mal, tirando de cualquier forma, y como eran más gigantes que yo, aquellas chicas alemanas contra las que jugábamos, tuve que hacérmelas como pude para que entrase el balón. Entonces he puesto estas botas de básquet porque creo que podemos tener mucha técnica, pero tiene que haber mucha intuición. Intuición que uno no sabe por qué a veces se va por ahí. Intuición que algunos le han llamado creatividad y otros innovación. Pero es intuición que tiene que haber la técnica y tienes que saber muchas cosas. Pero hay momentos donde el contrincante no lo conoces, te desmarca, pero tiene que entrar la pelota, tiene que entrar el balón. Bien, y viene ese aprendizaje 2.0 que lo situamos en el año 2004, con unas fuerzas de cambio. ¿Cuáles fueron esas fuerzas de cambio? La neurociencia estuvo ahí, todo el campo de la neurología fue avanzando, diagnósticos por imagen, ecografías, pero fijémonos que viene Internet, a esa sociedad del conocimiento, todo lo que es la revolución digital. Y veo un alumno que es educado en nuestras aulas, pero es un alumno que cada vez más notamos que es fragmentado. Un alumno que cada vez más es menos lineal. Un alumno que es totalmente digital en cuanto a concepción, porque el problema no es ser solo, diría yo, nativos digitales en cuanto a las máquinas. El problema es que ese alumno internamente es digital. Y es un alumno fragmentado. Y no lo digo peyorativamente, al contrario, es otro tipo de pensamiento, es otra codificación distinta la que tiene el alumno. Y esto nos hace pensar mucho. Y llega, todavía no llegaba a España, pero llegaba el aprendizaje por competencias. ¿A qué nos llevó esto? A las inteligencias múltiples. Nosotros dimos respuesta en el campo de la neurociencia con las inteligencias múltiples. No tengo que hablarles de las inteligencias múltiples, como no tengo que hablarles de lo que es la formación integral en nuestros proyectos educativos o en nuestros idearios o caracteres propios. Una educación donde todo alumno es respetado, donde todo alumno es considerado. Una educación también donde lo que queremos es sacar el máximo partido del alumno y que el alumno se sienta querido. Y esto lo hemos querido siempre en nuestros centros, pero quizá a veces nos desviamos, ¿no? Metodologías donde el alumno sea el protagonista. Nos gusta hoy llamarlas más proactivas que no interactivas. Y el aprendizaje cooperativo. No tengo que decir nada después de todo lo que han dicho los anteriores ponentes. Y portátiles en el aula. Portátiles en el aula. Pero alguien pensó que las metodologías eran solo para colegios que tuviesen, yo diría, pues como, no sé, una manera de trabajar, no diría elitista, pero sí una manera de trabajar
distinta. Pues hoy tengo el placer de decir que en nuestros colegios de África, un colegio con 3.000 alumnos, trabajan los proyectos de comprensión. Y no vamos a tener tiempo de ver todo el vídeo, pero cuando uno ve en sitios donde las clases en infantil son de 75 alumnos o 80, donde el profesorado tiene muchas dificultades para poder trabajar, donde hay un proyecto en una ONG llamado Pan y Leche para que estos alumnos no se duerman a media mañana, se les está dando también las inteligencias múltiples. Pero son vídeos que están colgados y los pueden ver pues, en el Think One TV. Para todo ello, inteligencias múltiples, metodologías interactivas, aprendizaje cooperativo. Cuando hablamos de metodologías interactivas, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Se han citado también aquí, pues el método del caso, todo el tema de los PBLs, pero hablamos del año 2004. No nos olvidemos. Y formación para el profesorado, implantación, seguimiento, reflexión sobre las acciones y nuevos planteamientos. A mí me fascina a dónde nos han llevado las inteligencias múltiples. Me fascina. Porque nos han llevado a 4 grandes transformaciones en el centro que nos ayudan mucho a que las podamos analizar y podamos ver cómo avanzamos. Una transformación, currículum, metodologías y evaluación. Podemos cambiar el currículum, podemos hacer que un huerto escolar sea currículum y la autonomía de centros tiene que aprovecharse para un currículum nuevo, ya sea de emprendedores, ya sea de lo que el centro crea que es mejor para sus alumnos. Y unas metodologías donde cuando alguien entra en el colegio te encuentras en los pasillos alumnos pintando o alumnos con los portátiles yendo arriba y abajo o algunos grabando y pidiendo silencio a las personas que están visitando el colegio. Y algunos de los que estáis aquí habéis visitado el colegio. Y también te encuentras que la evaluación cambia. ¿Por qué? Porque sabemos evaluar con rúbricas, porque sabemos evaluar con el portfolio, porque sabemos evaluar de maneras muy distintas en todo el proceso que genera el alumno. Primera transformación. Si se hace esta, la segunda viene por sí sola. ¿Por qué? Porque la segunda es el rol del profesor y el rol del alumno. Un profesor, a mí me gusta en vez de coach decir un profesor Sherpa. ¿Qué hacen los Sherpas? Acompañan a subir al Everest y a veces dan la vida por esa persona. Un profesor que sea como muy capaz de acompañar al alumno a algo que es mucho mayor que lo del propio profesor. Y el rol del alumno, el alumno está domesticado en nuestras aulas. Hay alumnos que no quieren trabajo cooperativo, no lo quieren. Y hay alumnos que no les gusta el ordenador, no quieren ordenador. Los hay. A ver, los hay los que dicen, ¿no? Los hay. Para estos alumnos también tenemos que responder. Nosotros creemos en un planteamiento muy ecléctico de nuestra manera de trabajar, que haya de todo para todos. Eso es la diversidad. Ayudarlos a todos, dar muchas oportunidades. Yo si un alumno no quiere ordenador, no le voy a decir no lo tengas, le voy a decir aprovecha al aprender con este programa, con esto otro. No te pierdas esa oportunidad. Nos pasa a veces con la comida. O les pasa a los alumnos con la comida. ¡Ay, pescado! Yo recuerdo una vez un viaje que llevé a los alumnos que les dieron una sopa, decían los niños, con unas pelotitas, ¿no? Fue en Viena. Y me dejaron todas las pelotitas que decían ellos. Porque nunca lo habían probado. Muchas cosas no las han probado.
Y tenemos que hacer que las prueben para que luego puedan decir si les gustan o no les gustan. Rol del profesor, rol del alumno. Ahí hay un cambio importante en los dos. Y después vendría la organización de centro, como la tercera transformación. Un centro organizado de forma distinta, que toda una mañana pueda haber proyectos, que las clases no sean solo de 1 hora, que sean de 2, pero no porque el profesor esté como estoy ahora. Me hubiese encantado que Prensky nos hubiese hecho jugar a todos. Me hubiese encantado. A mí me hubiese encantado que hoy estuviésemos aquí todos, las 1.500 personas que están aquí, todas puestas en cooperativo, opinando y haciendo el congreso en conjunto. Esto va a llegar, el próximo congreso de escuelas católicas. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo el mundo participe. Esa organización de centro, con la autonomía de centros, se puede llegar perfectamente, pero hay que conocer otras comunidades, otros grupos, otros colegios, otros países que organizan de forma distinta y no tener miedo. Y por último, los espacios arquitectónicos. Los espacios arquitectónicos no nos pueden condicionar nuestra manera de trabajar y nuestra manera de hacer. Bien, vamos a ver estas transformaciones que nos llevaron a hacer un congreso de filosofía en Twitter. Yo creo que hay voz aquí, en el vídeo. Vemos que estas se centran básicamente en aspectos como el de que el aula física conviva cada vez más con la virtual, o el de provocar experiencias de aprendizaje que fomenten el trabajo en grupo. También se hace referencia a un nuevo tipo de alumno, más implicado con su aprendizaje, con mayores competencias de autonomía, más reflexivo, con mayor iniciativa, más independiente y con destrezas para la búsqueda, tratamiento y reflexión de la información. Pero, ¿por qué esperar a la universidad para observar todo eso en los estudiantes? El Departamento Humanístico del Colegio Montserrat se planteó dar respuesta ya a todas esas exigencias de manera innovadora en los alumnos de bachillerato. Diseñar de manera real un congreso académico de antropología filosófica como evaluación final para los alumnos de la asignatura de filosofía. La filosofía aspira a la recuperación de un sujeto inteligente y libre, un sujeto que piensa, selecciona la información y ejerce sobre ella una mirada crítica. Y es que la competencia filosófica es imprescindible para un ciudadano europeo del siglo XXI. Hay que dar a los jóvenes estructuras mentales, afectivas y éticas que les permitan orientarse en el pensamiento y en la realidad, aspectos todos ellos que no caben en formato de examen tradicional tipo pregunta-respuesta. Conseguir que un grupo de alumnos se conviertan cooperativamente en expertos sobre un tema y presenten la información en forma de mesa redonda nos va a poner en disposición de trabajar varias competencias como la lingüística, la cultural, la científica, la tecnológica, la de aprender a aprender y emprender o las que se refieren a las habilidades sociales. Las intervenciones de los grupos de expertos se retransmitieron en directo en Think One TV. Durante las 2 horas que duraron las intervenciones de los grupos de expertos, los mismos alumnos asistentes y otras personas conectadas a Internet siguieron y cuestionaron a los ponentes en la red social Twitter. José Ramón Aillón, profesor de Antropología Filosófica de la Universidad de Navarra, participó online desde Pamplona, inaugurando el congreso con unas palabras y con infinidad de tweets dirigidos a los ponentes. Se ha provocado en los alumnos participantes una nueva experiencia de aprendizaje que aumenta la comprensión de los temas tratados. Se han desarrollado competencias y destrezas adicionales de tipo transversal, como puede ser el uso de las redes sociales para facilitar un aprendizaje informal,
y se ha logrado abrir el aula física construyendo conocimiento a través de la interacción de alumnos, profesores y familias. Hay que seguir convirtiendo la filosofía en un adverbio. En este caso, el espectador puede acudir a la biblioteca de Xinguang, descargarse los vídeos del Congreso Filosófico y juzgar siempre filosóficamente la buena práctica educativa llevada a cabo. Bien, es una de las experiencias que creemos que nos llevó o que nos está llevando estas transformaciones. Nuevos planteamientos. La espiral. Ser conscientes del crecimiento, porque cada una de estas espirales no es exclusiva, al contrario. Es decir, lo que hace es hacernos crecer, ir hacia adelante y ser conscientes del crecimiento, pero siempre con muchas partes sumamente intuitivas. Y llega el aprendizaje 3.0. Ese aprendizaje lo podemos situar en el año 2008, donde veremos cuáles son las fuerzas del cambio, pero veremos también cómo hemos empezado a transformar nuestras aulas. Sí, quizá alguien pensará, sí, mira, tienen Macs, claro. Sí, pues tenemos Macs gracias a premios, dotaciones en premios que nos han dado y pudimos comprar estos Macs pues, para el grupo de diseño de bachillerato, pero no solo para ellos, sino también para los de cuarto, etcétera, ¿no? Quizá una de las cosas que me gustaría decir es que en este aprendizaje 3.0 ya no hay cuarto A y cuarto B, sino que hay el grupo de cuarto. Y ya no hay un aula para tercero de la ESO, sino que hay aulas o ámbitos donde los alumnos acuden a trabajar. Y en la misma aula
se generan grupos distintos con profesores distintos de aprendizaje. Y para eso hay que cuidar mucho la autonomía del alumno. Que el alumno sea totalmente autónomo para iniciar su trabajo, para seguir su trabajo y cuando necesita expertos, pues ir a seminarios a que puedan estos expertos hablar. Y hay quien dice, bueno, ¿y esto? ¿Dónde uno encuentra artículos sobre esto? ¿O dónde uno puede encontrar la manera de inspirarse para poder hacer cosas así? Pues mirar, una vez más, Escuelas Católicas da respuesta en su revista Educadores. Además me parece que corre por ahí suscripciones y demás, ¿no? La revista Educadores nos pone ya a las puertas de ese aprendizaje 3.0. ¿Cuáles son las fuerzas de cambio? Y quiero deciros que estamos ahí. Estamos justo en ver esas fuerzas de cambio, en ver la reflexión que tenemos que hacer y en ver sobre todo cómo podemos empezar esas acciones. Los avances en los diagnósticos neurológicos, todo el tema de la globalización, el design, el thinking design, o si queréis el design thinking, y todo el perfil de aprendizaje del alumno. Vamos rápidamente a empezar por ahí. Resulta que el 23 de noviembre en el país decía una técnica permite anticipar daños cerebrales en los bebés. Bebés de 1 año. Y esta encontré precisamente la fotografía que respondía a lo del país. Avances neurológicos que tenemos que tener en cuenta para el aprendizaje. Avances neurológicos que nos van a decir cómo tenemos que enseñar. Y avances neurológicos donde vemos perfectamente en operaciones en vivo del cerebro el área del lenguaje, cuánto ocupa en nuestro cerebro. Y todo el tema de la globalización. Yo les decía el otro día a mis alumnos, yo tengo la suerte de hablar cada mañana a casi 300 alumnos que teóricamente no me quieren escuchar y tengo que buscar muchos puntos de entrada para que me escuchen. Y les decía, vosotros tendríais que llevar el colegio. Y se quedaron así. Uno decía, madre, ¿esto es verdad? Digo, sí. Tendríais que ser vosotros que lleváis el colegio. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que no lo podéis llevar con el mismo modelo como lo llevamos nosotras. Tenéis que generar un modelo nuevo. Esas son las nuevas organizaciones a las que apunta este aprendizaje 3.0. Modelos nuevos de organización. Comunidades, esto me encanta, resilientes, capaces de servir a otras. Comunidades que sean capaces de aguantar el cambio. Pasar de situaciones de desierto a situaciones de oasis. Una comunidad resiliente es una comunidad que dice, venga, aguanto, soporto y lanzo. Y me lanzo en esperanza y en cosas nuevas. Y el liderazgo colaborativo en esta sociedad global. Un liderazgo colaborativo no solo quiere decir que el liderazgo esté distribuido, sino quiere decir que otros muchos son líderes. Nosotros estamos ahora haciendo un proyecto donde los alumnos están generando un plan de comunicación y vienen expertos a trabajar con los alumnos. Papás, pues que tienen esa carrera profesional. Y esos expertos son los que están liderando también dentro del colegio. Ser capaces de abrirnos también a esto, ¿no? Y para que nuestros alumnos puedan pensar, puedan innovar el pensamiento de diseño. Hay quien es capaz de coger a los profesores y decirles, con pensamiento de diseño, ¿no? ¿Cómo queréis la biblioteca? Y por medio de unas técnicas, por medio de una manera de hacer, por medio de un protocolo, si queréis, el profesorado dice, me encantaría que la biblioteca fuese como la playa. Y uno dice, vaya tontería, no. Como la playa quiere decir un ambiente agradable, como la playa quiere decir sentirse a gusto. Por lo tanto, ¿qué ponemos? Sillas, ¿cómo ordenamos? ¿Qué hacemos? Y estos alumnos tienen que decirnos cómo van a ser capaces de generar un social media, es decir, porque claro, ya no les podemos dar un plan de comunicación sin pensar en las redes sociales. ¿Pero qué son las redes sociales? Personas. ¿Qué hay en las redes sociales? Contenidos. ¿Qué
¿Qué hay en las redes sociales? Comunicación, conversar y unos canales adecuados. Y nuestros alumnos, cuando saben todo esto, son capaces, porque hay que formarlos en las redes sociales, no solo dejarlos en las redes sociales. Pensamiento de diseño. Yo creo que es una de las grandes apuestas que tenemos que hacer. Y el perfil de aprendizaje, y lo dijo muy bien Gonzalo Alonso, tendríamos que ser capaces de que cuando nuestros alumnos están en la plataforma Moodle, les fuésemos generando las necesidades que tienen a nivel de aprendizaje. Tendría que salir, como los anuncios aquí de Google, tendría que salir y el alumno ser capaz de decir, fíjate, me están acertando que me falta ahora hacer esto o hacer lo otro, o ir por aquí, o ese alumno que le gustaba el teatro, pues ser capaz de decirle, mírate este vídeo o haz esto otro para poder aprender, es decir, las necesidades del propio alumno, cubrirlas. Y fase de reflexión, aquí estamos. Yo creo que aquí estamos en este momento, o aquí nuestras comunidades educativas tendrían que estar. ¿Cómo personalizamos el aprendizaje del alumno? ¿Cómo pasamos ya del e-learning al u-learning? Y el tema de la competencia global. Un supermercado. Personalización del alumno. Están todas las mermeladas están juntas. No le digo si quiere mermelada o no quiere, le digo que escoja qué tipo de mermelada quiere. ¿Cómo quiere su aprendizaje? ¿Qué itinerario quiere tener de su propio aprendizaje? Porque eso es la personalización y eso es atender a la diversidad. No un currículum estándar. Hagamos pruebas si queremos, pero pruebas que respondan a la diversidad. Un supermercado. ¿Qué decir del e-learning al u-learning? Y aquí casi saltamos ya a los móviles, cuando los móviles están prohibidos en los colegios. ¿Por qué saltamos? Porque nos parece que el alumno se puede distraer. Me decía un niño, madre, antes pasábamos papelitos. Ahora chateamos y todo el mundo se nos tira en contra. Y en cambio, antes pasábamos papelitos y no pasaba nada. Dice, quizás que antes no nos veían y ahora sí. En parte tiene razón. Pero resulta que ahora el u-learning es en todas partes. En todas partes. Esto requiere tecnológicamente, como bien sabemos, muchos problemas. Pero es que lo primero que hicimos nosotras en el Camerún, lo primero, y hablo de hace muchos años, es ponerles Internet vía satélite. Y generamos una ONG para que diese pan y leche e Internet vía satélite. Cuando las ideas están claras, la financiación, uno no sabe cómo, pero surge. Necesitamos, por lo tanto, que todos nuestros espacios, todos, tengan ese aprendizaje. Y tenemos medios, gracias a Dios, porque claro, espacio y tiempo hay que romperlo, y yo diría que mucho más, ¿no? Y me detengo un momento en la competencia global. He dicho en algunos foros que para mí el aprendizaje 3.0 es la competencia global. Es generar que nuestros alumnos sean competentes a nivel global. Es una visión que el profesor tiene que saber dar con las preguntas que hace el alumno y con la manera como trabaja con el alumno. Hemos tenido ahora nosotras las trabajos de recerca, es decir, en Cataluña, en segundo de bachillerato, tienen un trabajo de investigación para poder pasar el bachillerato. Y un alumno ha hecho un huerto vertical. Fantástico el trabajo. Un huerto vertical. ¿Qué le faltó a ese alumno? Ver cómo esos huertos verticales están en Hong Kong y ver cómo ese huerto vertical puede perfectamente generar en otros países alimentación. Y ese alumno tiene que llegar a la acción, tiene que ser capaz de llevar ese huerto, tiene que ser capaz de conocer otros huertos, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos hoy alumnos o necesitamos que el profesorado prepare alumnos para que investiguen seriamente, que sean audaces, que sean íntegros, que se metan en esa investigación global. Y necesitamos que se pongan en otras perspectivas
ya sea culturales, ya sea religiosas, otras perspectivas, otra manera de ver las cosas. Y necesitamos que esto lo comuniquen, se comuniquen los distintos grupos. Un alumno hoy en un suburbio de Indonesia, si queremos, en un suburbio de la parte de India, puede perfectamente decirle a alguien de Los Ángeles, estoy hablando de un caso real, de California, decirle, tal como tú estás usando el agua o tal como tú estás pensando la vivienda, esto está mal, ¿no? Y actuar. Entonces me gustaría poner un vídeo de cómo nos gustarían que fuesen nuestros alumnos o cómo incitar a nuestros alumnos para que tengan estas iniciativas. Ya termino. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल Estas iniciativas no se improvisan. Estas iniciativas se generan gracias también a un pensamiento crítico y creativo y gracias a formular las preguntas más importantes en las aulas, no las respuestas. Nosotras estamos aquí, fuerzas de cambio, responder a estas fuerzas de cambio, reflexión con acciones y formación, conocimiento para poder implantar, para poder llevar a otras reflexiones y a nuevos planteamientos. Una mirada esperanzadora, mirarlo todo, investigarlo todo y quedaros con lo bueno. Quedémonos con lo mejor y seamos también capaces de generar esa esperanza, de generar ese hombre nuevo, de decir que ese Cristo ha resucitado a tiempo y a destiempo y en todo momento. Muchas gracias. ¿Dónde quieres? ¿Allí o aquí? Mi comunidad esperaba el vino. Eso luego. ¿Aquí o allí? Donde quieras. Aquí. Digo que mi comunidad esperaba el vino. No se hubiese sabido mal. Voy a dar un poco de tiempo para que vayan formulándose las preguntas. Ya entendéis por qué algunos
la llaman sorinnovación, ¿verdad? Ayer os dije que había 1.500 asistentes. Hoy se ha incorporado uno más, somos 1.501. Ha venido Murphy. Y se ha puesto pesadito al comienzo con el ordenador que no funcionaba, que no entraban los vídeos. Vosotros sabéis que es complicado ponerse aquí delante de un auditorio tan numeroso a hablar, pero es todavía más complicado cuando uno tiene una presentación y la presentación no chuta, ¿no? Y bueno, al final se consiguió arreglar, pero me imagino el mal rato que ha tenido que pasar Murphy, Murphy. Monse, porque se pasa muy mal. De todas maneras, sabe salir airosa. Hablando antes en el café, alguien me decía, esta monja es un crack. Y yo pensaba que esta monja, si no fuera monja, en el sector de la formación empresarial se la rifarían. Le darían un caché mareante. Sería una especie de los gurús, de estos que tanto nos admiran, ¿no? Pero a veces Dios ficha a los mejores y se los queda. Eso sí, de vez en cuando los prueba y les manda Murphy, para que todo sea un poco más complicado. Bueno, vienen las preguntas, no las he leído antes. En otro foro te he oído decir que en innovación los recursos económicos no son el problema, lo son los recursos humanos. Explica esto. Y además, ¿cómo vencemos las resistencias del profesorado al cambio? Y yo añado, y además, ¿qué papel tiene la formación del profesorado para la gestión eficaz de esos recursos humanos? ¿Pero hoy vamos a comer o no? Sí. Porque claro, vamos contestar a comer. esto... Sí. Los recursos humanos son los más... O sea, el recurso mayor que tienen nuestros alumnos, el mayor, es el profesor. Somos nosotros mismos. Esto es el recurso. ¿Por qué? Porque ese profesor va a poner en marcha otros muchos recursos. Y es emocionalmente el recurso porque ¿quién de nosotros no se acuerda de un profesor? ¿Quién de nosotros no se acuerda de aquella persona que de alguna forma te dijo hacia adelante? Y que quizá no recordarás específicamente lo que te explicó, pero humanamente te ayudó. Es verdad que existen muchos recursos técnicos, pero muchas veces inducidos por el profesor. ¿Por qué no te pones en esto? Yo recuerdo una alumna que me dijo, ¿qué hago de proyecto de investigación? Digo, códigos QR, no seas tonta. La premiaron y tal, y la mamá decía, estamos tan contentos de aquella iniciativa tonta, códigos QR, ¿no? Pues gracias a decir esto fue capaz. Entonces, el profesor es el recurso. Nosotros en Camerún, por poner un ejemplo, una experiencia viva, gracias a nuestras religiosas y las personas que colaboran con nuestras religiosas, porque los colegios son de la diócesis, han generado un cambio sin medios, sin nada. Después vino la ONG, ha venido el satélite, pero sin nada. Que es algo que cuando vas allá, el miércoles me voy para allá, por cierto, pues te quedas como minimizada, ¿no? Ese crack que decías tú se queda allá que ni se ve. Y ves las otras que son capaces de solucionar, ponerse en el camión, hacer... Muchos de vosotros habéis estado seguro en País de Misión, ¿no? Y todo lo que tú sabes y todo lo que tú eres, o todo lo que tú has tenido en la mano, yo recuerdo a alguien que decía, yo quiero ir a operar al Camerún, pero me da mucho miedo porque no tengo mi equipo, ni la anestesia, ni esto, ni lo otro, ¿no? Entonces, ayudemos a que esos profesores o a que esas personas puedan avanzar y puedan hacer. Preguntaba sobre la formación del profesorado. Importante es generar la necesidad de cambio, descubrir en el profesor lo que no sabe que no sabe. Quizá las inteligencias múltiples para nosotros han sido una fuente, diríamos, una riqueza tan grande de transformación, porque de alguna forma le dijimos a los profesores, mirad, hay esto neurológicamente, ha habido el tema de la estimulación temprana,
abrámonos a esto. Y cuando han empezado con ello, han dicho, pues eso es mucho mejor que lo otro. Pues yo sabía, pero nunca se habían planteado las inteligencias múltiples. Generar necesidad en el profesorado para ese conocimiento. Y hoy tengo que decir, y con mucho orgullo a todos los que estáis aquí, que algunos participáis de ello, que la calidad humana de esos profesores de la innovación por el cambio, bueno, eso es, diríamos, doy tantas gracias por poder estar ahí y por poder participar en ese cambio, que nunca lo agradeceremos suficiente todo nuestro grupo a Escuelas Católicas. Las administraciones públicas nos someten a la presión de los contenidos curriculares que tienen que tener adquiridos los alumnos al finalizar las diferentes etapas educativas. Un aterrizaje a la realidad así impresionante. Esta presión, ¿qué dificultades os presentan a la hora de diseñar vuestras programaciones? ¿Cómo resolvéis esa circunstancia? Pues ningún problema. Al principio, sobre todo, nosotros siempre hemos seguido temas curriculares. Lo que hemos cambiado más han sido las metodologías. Y es cuando ha llegado la autonomía de centros, cuando hemos empezado realmente todo el cambio curricular y metodológico. Pero metodológico ya lo habíamos iniciado. Alguna autonomía que no tiene la autonomía de centros, pues hemos reivindicado esto. Hemos dicho, a ver, hay una ley, quizá esta autonomía decía pues que no podía ser, ¿no? Pero estamos en ello. Pero siempre hemos hecho las programaciones, y yo creo que el cambio mayor ha sido en la metodología. La célula pues explica y la suma y la resta, pero la metodología, muchos de los que estáis aquí también conocéis Entusiasmat, y ahora hemos generado pues una aplicación donde se llama Ludiletras, pues gracias a Ludiletras pues los papás podrán participar en enseñar a sus hijos a poder leer, y eso creemos que es una gran aportación, ¿no? Intento refundir varias preguntas a un tiempo. Hay varias que se preguntan, si quieren, sobre resultados que ha tenido este cambio en los colegios. Informe PISA, pruebas de selectividad. Los padres nos han aceptado muy bien todo esto porque aprobamos la selectividad. Es decir, que a todos les gusta, ¿no? Les gusta que haya innovación y que sea un colegio o que los colegios sean pioneros, pero lo que quieren es que un resultado como una prueba externa de selectividad se apruebe. Yo, hablando en concreto del Colegio Montserrat, creo que lo bueno no es solo que aprueben la selectividad, sino lo bueno es que todos van a selectividad. Lo que nos tenemos que plantear en los colegios no es los que quedan sin ir. Porque ¿cuántos han aprobado la selectividad? ¿Qué notas han sacado en selectividad? No, han ido todos a la selectividad, han aprobado todos la selectividad, y quizá lo que puedo decir con más orgullo es que entran en las carreras que quieren. Brevemente, enunciar las mayores, digo brevemente porque para que vayan entrando más preguntas, las mayores dificultades que habéis encontrado en el proceso de cambio. ¿Mayores dificultades en el profesorado, me preguntas? No, dice mayores dificultades. En general. Vale. La mayor dificultad es el profesorado. Y sobre todo la mayor dificultad ha sido que el profesorado responda a esa necesidad de cambio. Pero el mayor acierto ha sido el saber qué darles a los profesores. Entonces, cuando los profesores son capaces, unos cuantos, de iniciar ese cambio, los más reticentes, cuando ven la alegría de los alumnos y cómo los padres responden a esto, son capaces de cambiar. Pero ese profesorado también hay que entenderlo. Es decir, los cambios no se hacen de golpe, los cambios se hacen progresivamente. Entonces, lo que hay que generar es que el profesorado de todo un colectivo sea capaz de ir respondiendo. Decía el ejemplo hoy de los videojuegos. Yo hoy no le puedo pedir a según qué profesores que mañana empiecen con los videojuegos en el aula. Lo que sí puedo es darles un curso de formación, decirles yo creo que este tema con un videojuego se podría hacer bien, o a mí me parece que... Y así el profesorado, la experiencia que tenemos nosotros es que va entrando. ¿El proceso de innovación se empezó por todos los niveles simultáneamente? Nosotros, el proyecto, es decir, lo que hoy planteamos es un proyecto de 18 años. Entonces me preguntan, claro, ¿tenemos que esperar 18 años para poder hacer todo esto? Hoy creo que no, porque ya hemos pasado por los 18 años y ya hemos pasado por muchos problemas, ¿no?
Pero tenemos también el gusto de poder decir que en Lanzarote cogimos un colegio, el de Santa María de los Volcanes, y en 2 años se ha implantado toda esta innovación. Entonces, todo el profesorado está en marcha para esta innovación. Y estamos muy agradecidas a que ese profesorado haya confiado tanto en el equipo directivo y en la institución. Porque en el fondo lo que es importante es la confianza que padres y profesores, porque me decía una mamá con mucha gracia, yo no sé si ahora todo esto que decís del pensamiento de diseño y todo esto, yo no estoy muy convencida, pero yo creo que esto os va a salir bien, porque las otras cosas también nos han salido bien, ¿no? Quiero decir que a veces no está tanto el formularlo, sino la ilusión, el entusiasmo y la confianza que ponen en ti el que hace pues, que vayamos hacia adelante. Un poco para romper el hielo, pregunta alguien, ¿qué hay que hacer para visitar su colegio? Araceli Vendrell es la persona que tenemos que coordina todas estas cosas y además que se encuentra Tiene aquí. segundas intenciones la pregunta, porque dice, ¿el profesor de economía de su colegio tiene algún proyecto de diseño para salir de la crisis? Pues la verdad es que me encantaría que lo tuviese, porque encima estamos con obras. ¿Qué hacemos con la resistencia al cambio de nuestras comunidades religiosas, comunidades de colegio, congregación, etcétera? Aquí me voy a poner nerviosa y lo siento. Las comunidades religiosas hemos hecho un esfuerzo titánico para poder estar en todos los foros de innovación y de cambio. Hemos hecho un gran esfuerzo. Yo tengo religiosas mayores, mira, la gracia de una religiosa, que me ha dicho, tú hoy no te preocupes por la conferencia, yo voy a estar en la capilla. Se me ha despistado, se me habrá dormido, porque al principio yo no sé lo que le ha pasado, ¿no? Pero... esa religiosa comprende el cambio, lo comprende. No estará en el aula, porque ya es mayor, pero es una religiosa que comprende el cambio. Y me dice, yo estuve en el Colegio de la República y todo esto que hacéis ahora de mezclar edades y tal, ya lo hice yo, ¿eh? O sea, que tanto cambio, tampoco lo hay. Creo que a veces a las comunidades religiosas se nos ha atizado muy duro, se nos ha minimizado y la vida religiosa se ha ridiculizado. Por eso hoy estoy aquí hablando, porque no queremos que se ridiculice más. Te he dicho que me pondría nerviosa. Dos más muy diferentes. ¿Qué hacer cuando el claustro asume que realmente lo que hay que hacer es dar una alternativa a lo que los chicos ya están tan acostumbrados? Es decir, ¿por qué llevar al aula lo que los chicos ya tienen trillado fuera? ¿Se refiere al mundo digital esto? Seguramente, ¿no? Yo creo que hay que ser prudentes. Y el prudente no es el que tiene miedo, ¿eh? El prudente es el que analiza bien las cosas y después es capaz de ponerlas en marcha. Cuando nosotros empezamos en el año 2008 el 1x1, nosotros tenemos ordenadores desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, cada niño tiene su ordenador. Y curiosamente lo hicimos porque el profesorado estaba preparado y porque teníamos Moodle. Y retiramos los libros, o algunos libros, porque teníamos Moodle. Si no, no lo hubiésemos hecho. Quiero decir que en todo esto también hay que saber cómo trabajar con ello. Podemos decir, mañana Facebook en las clases, que os vaya bien, ¿eh? Que os vaya bien, porque no es así. Hay que saber qué hacer con el Facebook en las clases y cómo organizamos todas estas redes sociales dentro del aula. Hay quien dijo, cooperativo, fantástico, mañana cooperativo en el aula, grupos de 3, insoportables los niños, por favor, separaros de uno en uno. Esto es lo que no puede pasar. Estate convencido del cooperativo, toma decisiones y soluciona los problemas tal como vayan viniendo. Pero sé como muy capaz de, antes de implantar cualquier cosa, enterarte cómo lo hacen otros, el éxito que han tenido otros o el fracaso que han tenido otros y saber muy bien lo que tú quieres hacer y lo que no quieres hacer dentro del marco de tu proyecto educativo. Dentro del marco de tu proyecto educativo.
Hoy, francotiradores en los colegios no tienen futuro. Hoy es un proyecto educativo, un proyecto institucional, por eso está por ahí el PEI, ¿no? Un proyecto institucional para ir hacia adelante. Una cosa muy concreta, ¿puedes explicar mejor cómo ha sido la organización en la ESO con horarios, clases en el aprendizaje 3.0? Ha sido sobre todo, estamos en ello, pero ha sido sobre todo organizar, por poner un ejemplo, de primero a tercero de la ESO tenemos las matemáticas totalmente personalizadas por lo que llamamos STEPS o lo que llamamos, bueno, eslabones, ¿no? Y cada alumno puede iniciar su itinerario. Todo esto es complejo, hay un profesor tutor cada 12 alumnos que va marcando ese itinerario. Pueden elegir la metodología, si una metodología de PBL o una metodología con ordenador o una clase magistral. Lo llamamos seminarios, pero son las clases magistrales. Y este tutor va ayudando a sus alumnos. Cuarto de la ESO, la optatividad de las materias, conviven dentro del aula juntos y generan, de las 3 horas que tienen, siempre hay 1 hora de refuerzo a lo que es el proyecto, que son 2 horas. Estos proyectos todos son interdisciplinares. Entonces tenemos, por ejemplo, religión, ética y sociales, unido en un proyecto todos los martes. Y otro proyecto es el que llamamos científico los jueves, que hay física y química, tecnología, matemáticas, da 1 hora este proyecto, biología y plástica. Y informática. Y sabéis que biología y plástica a veces no son las materias que eligen. Entonces se genera un proyecto marco donde todas las materias confluyen ahí y confluyen a veces con temas, o la mayoría de veces con temas curriculares. Lo importante de todo esto es tener muy pautado toda esa formación del profesorado, porque claro, enseguida uno dice, ¿dónde sacan el tiempo? Pues sacan el tiempo de generar protocolos claros en la manera de organizar y de hacer. ¿Conviene involucrar a los padres y madres en estos procesos? ¿Son un obstáculo? ¿De qué manera pueden ayudar? Si no se involucran, nosotros personalmente, que somos una institución de la familia, educar a jóvenes y niños para formar familias cristianas, si no los involucramos, creemos que no respondemos a nuestro carisma. Creo que te he dicho mucho. Es decir, que para nosotros es imprescindible que la familia esté involucrada, no solo en infantil, sino también en secundaria. Hay muchas familias, o hay familias desestructuradas, es verdad, hay muchos problemas familiares, pero tenemos que también dar respuesta a estas necesidades. Son inspiración, son innovación. Muchas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias a la atención de toda la audiencia. Al vino, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos con sus reflexiones y con sus experiencias para que brinde por escuelas católicas. Muy bien, muchas gracias. Es usted un crack. Gracias. Nos vamos a ir a comer. Recuerden 2 cositas solamente. En la acreditación está designado su comedor. No abandonen los traductores simultáneos. Y nos vemos aquí, no quisiera hablar de memoria, a las 4, me parece. Gracias.